¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de Ellos. Y en esta ocasión vamos a hablar un tema y queremos compartirte un tema interesante porque tiene que ver con la prudencia y con la insensatez. Hoy aquí en La Voz de Ellos vamos a hablar acerca de cómo llegar a ser hombres y mujeres prudentes y no caer en la insensatez. Quédate con nosotros aquí en La Voz de Ellos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quédate con nosotros, aquí, en la voz de ellos, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos a La Voz de Ellos. Nuevamente estamos aquí para compartirte una palabra que tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con edificar nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, con escuchar la palabra de Dios, que es algo bien importante para nosotros y también para todas las personas que quieren llegar a ser hombres y mujeres prudentes. Vamos a definir durante la palabra esas dos palabras, insensatez y prudencia. Y te vas a dar cuenta que es bien importante ser uno u otra cosa. Hay dos tipos en este mundo literal, dos tipos de personas, personas prudentes e insensatas. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7, en el versículo 24 al 27. Vamos a ver una palabra que tiene que ver con esto. El Señor Jesucristo en su palabra, en la Biblia, dijo que había dos tipos de personas. Unas que son prudentes y las otras que son insensatas. Vamos a ver características con respecto a esto y la importancia de que tú caigas y decidas qué es lo que tú quieres ser, porque esto es vital para tomar decisiones en tu vida. Yo te voy a invitar, si tienes una Biblia ahí contigo, te voy a invitar rápidamente que vayas conmigo a Mateo capítulo 7, verso 24. Y aquí el Señor Jesús dice dos requisitos bien importantes para poder primeramente llegar a ser prudentes. Hombres y mujeres prudentes necesitan, según el Señor Jesucristo en su palabra, necesitan prudencia, necesitan ser sabios, necesitan manejarse en la vida con cordura. Y aquí Jesús estaba enseñando, como siempre solía hacerlo en la Biblia, a otras personas. En el capítulo 7, en el verso 24, dice lo siguiente: cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, dice aquí, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Vamos a regresar y vamos a analizar lo que dice esta palabra, porque aquí Jesús dice que hay dos requisitos para que tú no solamente puedas edificar tu casa, tu familia, construir decisiones, construir situaciones, sino que dice la palabra aquí que va a haber tiempos en donde va a descender lluvias, vientos, ríos, y van a soplar vientos, dice la palabra aquí, y que van a golpear, dice, tu casa, van a golpear tu familia, van a golpear tus decisiones, van a golpear tu salud, va a golpear muchas cosas que para ti son importantes. Y dice la Biblia que estas cosas, lluvias, ríos, vientos soplando, etcétera, pueden también significar aquellos problemas gigantes que todos tenemos y que tú a lo mejor en este preciso momento puedes estar pasando. Pero dice la Biblia que hay dos requisitos interesantes para poder ser hombres y mujeres prudentes. La número uno es oír sus palabras, dice la Biblia. En esta ocasión Jesús enseñaba algo bien interesante con respecto a esto. Y él decía, el que me oye estas palabras. Ese es el requisito número uno para llegar a ser prudentes. La número dos es y las hace. No solamente el que las oye, sino que también es importante que ejecutes de alguna manera las palabras. En este caso la Biblia. La Biblia está recopilando muchos textos en donde hay mandamientos que nosotros, no solamente cuando tú lo lees,
es importante, sino también es importante que tú ejecutes su palabra. Aquí por eso Jesús dice que el que oye estas palabras y las hace, dice aquí, le voy a comparar a un hombre prudente. ¿Por qué un hombre prudente? Porque solamente hombres y mujeres prudentes, dice aquí, son las que edifican sus casas, edifican decisiones, edifican cosas buenas, dice la palabra, sobre la roca. O sea, edifica sobre algo que tiene valor, sobre la verdad, dice la Biblia, sobre algo que no va a hacer que te hundas. Por eso aquí en el versículo 24 dice que el prudente edifica su casa sobre la roca, dice la Biblia. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 4, ahí dice, en 1 Corintios 10, 4, dice que Cristo es la roca. Es bien vital que tú aprendas en tu corazón a edificar sobre lo que Cristo ha hecho en la cruz, sobre lo que Cristo te dice en su palabra. Es bien importante para que tú llegues a ser un hombre y una mujer prudente. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, el versículo 26. Dice lo siguiente, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice aquí, le compararé a un hombre insensato, dice aquí, que edificó su casa, dice, sobre la arena. Aquí vemos ahora las características de una persona que es insensata. Y dice la Biblia que esta persona tiene unas características bien interesantes que vamos a analizar a continuación. Dice que esta persona, la persona que es insensata, no oye su palabra y por lo tanto no ejecuta esa palabra. En este caso no obedece esa palabra, no lo obedece para ejecutarla. En el versículo 26, el que me oye estas palabras y no las hace, llegará, literal, como dice Jesús, llegará a ser un hombre y una mujer con insensatez. Y esta persona, al no tener sabiduría, va a edificar sobre algo que no tiene fundamento o algo que va a hacer que te hundas. Dice la Biblia que esta persona insensata va a estar edificando sobre la arena. Ninguna persona va a edificar una casa o algo que no tiene fundamento, algo que no es sólido, algo que no es fuerte. Dice la palabra que solamente el insensato o aquel que no tiene cordura va pues a de alguna manera hacer este tipo de cosas. Y luego dice el 27, el versículo 27, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice aquí, y fue grande su ruina. La característica que tienen los hombres y mujeres que tienen mucha insensatez en su corazón, muchas veces, la gran mayoría, cuando no oyen su palabra, la palabra de Dios, y no la ejecutan, van a venir, dice la Biblia, muchas situaciones, ejemplificando aquí simbólicamente, lluvias, ríos, vientos fuertes, y van a golpear, dice, con gran fuerza, con gran ímpetu, dice la palabra, aquella casa. Actualmente, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Estás en alcoholismo? ¿Estás en adicciones? ¿Estás por divorciarte? ¿Estás en una situación difícil de la que no encuentras alguna salida? ¿Alguna enfermedad que para los médicos no tiene curación? Dice la palabra que cuando tú, dice, vienen este tipo de cosas, tú escuchas su palabra, dice la Biblia. Y no solamente la escuchas y la retienes, sino que la ejecutas. Sino que dice la palabra aquí, la haces. Tú llegarás a ser un hombre prudente, y una persona prudente es una persona que Dios le adquiere sabiduría y trae cordura para salir adelante gracias a lo que dice su palabra. Dice la Biblia que aquella casa cayó y fue grande su ruina. Las personas insensatas vienen siempre, la gran mayoría de las veces se meten en problemas. Son personas de alguna manera pues loquitas, de alguna manera, y siempre va a venir, dice la Biblia, va a venir ruina sobre esa persona y sobre todo lo que le rodea a esa persona. Por eso es importante ser hombres y mujeres prudentes. Hay un texto que te quiero compartir rápidamente. En Santiago capítulo 1, en el versículo 22, dice lo siguiente.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente dice oidores, dice aquí, engañándonos a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, dice la Biblia. Y él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida, dice, cómo era esa persona. Entonces, este versículo dice que las personas que son insensatas, dice la palabra, que se engañan a sí mismos de alguna manera, como lo dice Santiago capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 1, 22 al 24. Por eso es bien vital y es bien importante que nosotros seamos hombres y mujeres prudentes. Y quiero rápidamente darte la definición de prudente o prudencia. Prudente significa alguien que tiene cordura. Cordura, ¿no? Es sabio o de alguna manera se dirige sabiamente. Y esto solamente se adquiere cuando uno escucha su palabra y la ejecuta. La palabra insensato significa necio. Una persona que se aferra a algo que es incorrecto, algo que pretende que es verdad, pero realmente es incorrecto. Y es una persona que se dirige con mucha necedad durante muchas decisiones. Inclusive puede estar así toda su vida. Esa es la palabra insensato, dice la Biblia. Por eso, estas son algunas maneras en cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres prudentes, escuchando su palabra y ejecutándola. Vamos a una pausa y regresamos. Hemos llegado a la parte final del programa de La Voz de Ellos y queremos despedirnos en esta ocasión con una oración para que Dios te haga y ponga en tu corazón ese sentir que es pues llegar a buscar su presencia, a buscar su palabra, porque esto te va a traer prudencia, cordura en tu corazón y no vas a morir en el intento y vas a caer en necedades en tu corazón. Es sumamente importante que tú y yo comprendamos que la Biblia encierra situaciones y cosas que solamente Cristo Jesús nos va a sacar adelante. Nuestras familias a veces caerán en ruinas, dice la Biblia, como lo vimos en Mateo capítulo 7, verso 24. Pero si tú estás en la roca, dice la Biblia, tú serás un hombre y una mujer prudente. Te voy a invitar a que cierres tus ojos conmigo y vamos a terminar el programa con esta oración. Padre, te damos gracias en este tiempo. Dile ahí donde estás. Yo te pido, Señor, que pueda obedecer esta palabra en mi corazón. Yo quiero ser un hombre prudente, Señor, porque dice tu palabra que el hombre prudente escucha tu palabra y la ejecuta. Y esto me permite ser un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre con cordura en mi corazón. Y dice la Biblia que yo voy a poder edificar situaciones, mi casa, mi familia, todas esas cosas que necesito yo, Señor, fundamentar en la roca, porque tu palabra dice que la roca eres tú. Señor, líbrame de caer en necedad y de caer en insensatez, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido que me libres de todos esos vientos, todos esos ríos, y que esos vientos que soplan, Padre, como dice tu palabra, no toquen mi casa ni mi hogar. Guárdame y protégeme, Señor, y te acepto como mi Señor y Salvador en mi corazón. Todo esto te pido, Padre, dile, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final del programa de La Voz de Ellos, pero nos vemos en la próxima.